Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 13. Mateo 14:15, Marcos 6 y 7 y Juan 5 y 6. Lección asignada del 25 al 31 de marzo de 2019. Se titula No tengáis miedo. Durante su lectura de Mateo 14:15, Marcos 6 y 7 y Juan 5 y 6, busque verdades que sean significativas para usted. Podría hacerse preguntas tales como: ¿cómo se relacionan los relatos de estos capítulos conmigo? ¿Qué mensajes hallo para mi vida? O bien, ¿qué me gustaría compartir con mi familia o con otras personas? Recuerde anotar sus impresiones en su libreta de estudio personal y familiar. ¿Qué puede haber inspirado a Pedro a abandonar la seguridad de su bote en medio del mar de Galilea durante una estruendosa tormenta? ¿Qué le llevó a creer que si Jesús podía andar sobre el agua, él también podría? No podemos saberlo a ciencia cierta, pero quizás Pedro entendía que el Hijo de Dios no solo había venido para hacer cosas maravillosas por las personas, sino para facultarlas a hacer cosas maravillosas también. Después de todo, la invitación que leemos en Lucas 18:22, que dice: Y Jesús, al oír esto, le dijo: Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Esa invitación de Jesús era: ven, sígueme. Pedro ya había aceptado esa invitación una vez, y estaba dispuesto a aceptarla de nuevo, incluso si esto significaba vencer sus temores y hacer algo que parecía imposible. Probablemente el Señor no nos pedirá que descendamos de un bote en medio de una tempestad, ni que ofrezcamos nuestra escasa ración de pan cuando hay miles que necesitan comer. Pero puede que Él nos pida que aceptemos sus instrucciones aun cuando no las entendamos plenamente. Sean cuales sean, sus invitaciones a veces pueden parecernos sorprendentes o incluso atemorizantes. Sin embargo, pueden ocurrir milagros si, al igual que Pedro, apartamos los temores, las dudas y nuestro limitado entendimiento y le seguimos con fe. Como subtítulo: Jesucristo honra a su Padre. Correspondiente a Juan 5, los versículos del 17 al 47. La relación entre el Padre Celestial y cada uno de sus hijos debe ser sagrada. En esos versículos Jesucristo nos dio un modelo inspirado que podemos seguir en nuestra relación con el Padre Celestial. Ahora vamos a leer Juan 5, los versículos del 17 al 47, y le pediremos a usted, al audioescucha, que marque o señale en su mente cada vez que aparece la palabra Padre. ¿De acuerdo? Entonces leeremos Juan capítulo 5, los versículos del 17 al 47, poniendo atención en esa palabra. Y dice así: Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo, de igual manera, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio poder para hacer juicio. Por tanto, es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntarle a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque al que él envió, a éste vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir al Padre para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Otro hay que os acusa, Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si vosotros le creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora preguntamos, ¿cómo honró el Hijo al Padre y cómo puede seguir su ejemplo? Meditemos un momento. ¿Qué aprende usted en cuanto a lo que el Padre siente por el Hijo? ¿De qué modo el fortalecer su relación con el Padre Celestial aumentará su disposición de usted de buscar y obedecer su voluntad? También se recomienda leer Juan el capítulo 17, que lo leeremos a continuación. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo les aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. También se recomienda leer La grandiosidad de Dios, un discurso del elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles, disponible en La Leona de noviembre de 2003. Como subtítulo: El Salvador puede magnificar mis humildes ofrendas para lograr sus propósitos, correspondiente a Mateo 14, los versículos del 16 al 21, Marcos 6, los versículos del 33 al 44, y Juan 6, los versículos del 5 al 14. ¿Alguna vez se ha sentido incapaz usted de poder atender todas las necesidades que percibe a su alrededor, en su casa, en otras personas o en la sociedad? Los discípulos de Jesús deben haberse sentido incapaces cuando Él les pidió que alimentaran a más de 5,000 personas hambrientas, como lo leemos en Mateo 14:21, que dice así: Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, siendo que solo tenían a su disposición en ese momento 5 panes y 2 peces. A medida que lea acerca del milagro que se dio a continuación, medite en la manera en que Dios puede utilizar sus humildes ofrendas de servicio para bendecir a los que lo rodean. Leeremos Mateo 14, los versículos del 16 al 21. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: Traédmelos acá. Y mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. También vamos a leer Marcos 6, los versículos del 33 al 44, que dice lo siguiente: Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y concurrieron allá, muchos a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo:
el lugar está desierto y la hora ya es muy entrada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo: dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió entre todos los 2 peces. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos, y de lo sobrante de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora lo leeremos en Juan 6, los versículos del 5 al 14. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo repartió de los pescados, cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged lo que ha quedado, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Repito el comentario. A medida que escuche nuevamente este milagro que se dio a continuación, medite en la manera en que Dios puede utilizar sus humildes ofrendas de usted de servicio para bendecir a los que le rodean. Medite lo siguiente: ¿de qué modo Él puede magnificar sus esfuerzos al servir en la iglesia? Medite un momento. Ahora leeremos una frase o declaración del presidente James E. Faust que dice lo siguiente: mucha gente casi desconocida, poseyendo dones que solo equivalen a 5 panes de cebada y a 2 pececillos, magnifican sus llamamientos y sirven sin reconocimiento ni atención, alimentando literalmente a miles de personas. Eso viene en el mensaje 5 panes de cebada y 2 pececillos, de La Leona de julio de 1994. Reflexione en ello un momento. Como subtítulo: Jesucristo me invita a dejar de lado mis temores y dudas y a ejercer la fe en Él. Correspondiente a Mateo 14, los versículos del 22 al 33, Marcos 6, los versículos del 45 al 52, y Juan 6, los versículos del 15 al 21. Imagínese los detalles de la escena que se narra en Mateo 14, del 22 al 23, o bien en Marcos 6, 45 al 52, y Juan 6, del 15 al 21. Imagínese cómo se habrán sentido Pedro y los demás discípulos. Leeremos a continuación esos relatos, comenzando con Mateo 14, del 22 al 33. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca, y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó y le dijo: «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se sosegó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Ahora leeremos Marcos 6, los versículos del 45 al 52. Y enseguida dio prisa a sus discípulos a subir en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro lado, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y cuando fue ya tarde, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y los vio fatigados, remando, porque el viento les era contrario, y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, caminando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened buen ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos estaban asombrados en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora leeremos Juan 6, los versículos del 15 al 21. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando al otro lado del mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se encrespaba el mar con gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y que se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: «Yo soy, no temáis». Ellos entonces le recibieron con gusto en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. ¿Qué puede aprender usted de las palabras y las acciones del Salvador en estos versículos en cuanto al liderazgo? Medite un momento. ¿Qué aprende de las palabras y las acciones que tuvo Pedro? Ahora leeremos 1 Nefi 3, el versículo 7. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: «Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado». Una pregunta: ¿qué le está pidiendo el Señor que haga usted que podría asemejarse a salir del bote? Medite un momento. ¿Qué encuentra usted en estos versículos que le dé valor para ejercer su fe en Jesucristo? Medite nuevamente. Como subtítulo: como discípulo de Jesucristo, debo estar dispuesto a creer y aceptar la verdad, aun cuando sea difícil hacerlo. Esto es correspondiente a Juan 6, los versículos del 22 al 71, que lo leeremos a continuación. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había
habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice: del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo, que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza?
Pues qué, si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿también vosotros queréis iros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. El día después de haber proporcionado de forma milagrosa pan a las multitudes en el desierto, los seguidores de Jesús lo encontraron y deseaban más alimentos. Sin embargo, se sintieron decepcionados y hasta ofendidos cuando Él, en cambio, les ofreció una nutrición de tipo espiritual, el pan de vida, como declaró en Juan 6:48, al decir: yo soy el pan de vida. A muchos les pareció dura es esta palabra, como declara en Juan 6:60. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Han tenido ustedes la experiencia de haber pensado que algo que el Salvador o uno de sus siervos enseñara era una doctrina dura o difícil de aceptar? Piense en esas experiencias cuando lea este relato en particular, específicamente las palabras de Pedro en los versículos 68 al 69, que las repetiremos a continuación. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuáles son algunas de las palabras de vida eterna que le ayudan a permanecer comprometido a seguir al Salvador? Medite un momento. También se recomienda leer el discurso ¿A quién iremos?, del elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, en la Liaona de noviembre de 2016. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 13. Mateo 14 y 15, Marcos 6 y 7, Juan 5 y 6. Lección asignada del 25 al 31 de marzo de 2019, que se titula No tengáis miedo.